¿Me escuchan? Ya, perfecto. No problema. Perfecto. Compartan nomás lo que quieren consultar. Sí, ahora sí, cuéntame. A ver, déjame, para un poquito, déjame, voy a dejar grabado para que les quede como ahí dentro de la reunión, debe quedar un chat, por lo menos grabado. Ya. Eh, voy a, de lo que me están mostrando, primero voy a hacer algunos comentarios, ¿ya? Ya, lo primero es que tienen que escribir bien el título. Segundo, las fuentes de corriente tienen que ir en polaridad. Las corrientes no salen hacia la tierra de la tensión, salen hacia afuera de la tensión. Entonces, el punto que aparece ahí de polarización tiene que estar concordante con la fuente. Entonces, los amperímetros están mal colocados. ¿Ya? Segundo, cuando tú defines tensión diferencial con respecto a un punto común, siempre es bueno ese punto común aterrizarlo. ¿Ya? Porque así flotante puede generar algún problema. Puede que no, puede sí generar algún problema. La parte superior del rectificador, las corrientes ID1, ID2 y ID3, están bien porque los diodos transitan la corriente en ese sentido, entra por puntos, entonces está bien. Pero las corrientes que están abajo, los amperímetros están mal, están al revés, porque van a las corrientes negativas. ¿Ya? Respecto al condensador, está bien el condensador, es 1, 2, 3, es de 4 mili, sí, un condensador bastante grande, sirve como barra, y la resistencia me parece que está bien, y el sentido de polarización está bien. Hasta ahí estamos ok, sin problema. ¿Ya? Así que tienen que hacer todos esos arreglos primero. Les van a salir la gráfica invertida, entonces tienen que corregir eso para que las gráficas salgan correctamente. Ahora consulten, ¿qué quieren preguntar de esto? Ya. Tienes que correr la simulación con el otro botón primero. Claro, pero primero tiene que aparecer la parte gráfica, no la veo. No, no aparece el. ¿Por qué no te aparece el en vivo? La gráfica, pues ¿dónde está la gráfica? Que veo la simulación, pero no veo que corre el programa. O sea, veo que dice 100%, pero no veo las gráficas. Entonces, si se te están abriendo a lo mejor en otra pantalla, tú cuando corres la aplicación, al final de correr la aplicación debería desplegarse la pantalla automáticamente. Todavía no, todavía se cargando. Ahora sí. Ya, ahí tengo la gráfica. Ahí tengo las tres gráficas de entrada. Ya, no sé cuánto es la tensión máxima, pero yo sé que tengo que ver la tensión de salida primero. Entonces, muéstrame la tensión de salida, el voltaje en la carga. Agrega una gráfica adicional, eso, y coloca el voltaje en la carga. Ya. Hasta ahí, ¿cuánto era la tensión que yo les pedí en la carga? Entonces esa tensión está mala. Tenéis malas las tensiones de entrada.
definida. Abajo podéis colocar, haz un clic abajo en los botones, coloca, por ejemplo, RMS. ¿Ustedes no han visto el video de la simulación? Porque en ese video está, ya, pues, pero que tienen que verlos todos. Son todos los videos los tienen en la plataforma, entonces ahí yo les expliqué detenidamente dónde salen los valores y todo el asunto. Entonces, no me pueden estar consultando si no han visto los videos, pues ahí estamos mal, pues. Ya, ya, pero adicionalmente a esto, colócame la corriente por el diodo. El diodo de uno, el de 2 y el de 3, nada más que eso. Ya, perfecto. Ahora colócame una corriente de salida, o sea, de entrada, perdón. Y puede ser ISO-A, ISO-B o ISO-C. Que ya vemos que te va a salir invertida, porque tenés más sería IF1. Sí, sí, ahí estamos bien. ¿Estamos? Entonces, la simulación está bien ahí, pero lo que pasa es que los valores que están ustedes definiendo en la fuente de entrada están malos. ¿Por qué? Porque si tú ves la tensión en la carga, coloca el valor, pincha donde dice la X con la raya arriba, o como valor medio. ¿Ya? Si yo tengo que obtener un valor medio de 600 volts en la carga, acá me dice que estoy teniendo un valor medio de 992 volts en la carga. Está mal. La simulación está bien, pero tenéis mal especificado eso. ¿Por qué? Porque el valor de tensión tú tienes que calcularlo a través del MATCAD y tomar la ecuación que tienes de la tensión por un rectificador a diodos, que ya está en los apuntes, esa ecuación, y en realidad, en vez de buscar entre los límites A y B, tú ya tienes el valor que estás calculando, entonces al final tienes que estar al revés. ¿Qué tensión de entrada tengo que ponerle para que me dé ese valor medio máximo, o sea, ese valor medio de 600 volts? Acá tú no entendiste el problema porque estás colocando los 600 volts en la entrada, pues eso está malo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la simulación está bien, pero tenéis que correr adecuadamente el programa. Entonces, anda donde dice Setting y coloca Save Setting arriba para que guardes los formatos de gráfica. Para guardar el formato arriba, donde dice Setting. Ahí guardamos. Entonces, tenéis que hacer todo, tenéis que ajustar los amperímetros, tenéis que calcular bien la tensión de entrada para que toda la simulación te dé, y cuando me muestre este gráfico, la tensión en la carga que aparece ahí aparezcan 600 volts, porque esta es la tensión media. Y la diferencia, que es la amplitud entre el valor mínimo y el valor máximo, no puede ser más allá del 5%. Como lo vas a estar haciendo resistivo, no tenéis control de eso. Entonces, ahora sí que tenemos que hacer, ahora tenemos que colocar un condensador. Mira, anda a la simulación y activa el condensador. Activa el condensador y echa a correr la simulación. No, 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 eso lo hace después. Lo que pasa es que no puedo tener todo el tiempo para poder arreglar toda la simulación. Yo le estoy dando los tips para que ustedes modifiquen el ejercicio lentamente. Entonces, pero quiero que vean las curvas, porque las curvas de corriente, si tú ves ahí, están como entre 15 amperes máximo. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tú colocas el condensador. Entonces, activa el condensador y corre la simulación de nuevo. Ya. Hazle suma a la gráfica. O sea, abre la completa. Entonces, ¿qué estáis viendo acá? Que la tensión en la carga se te está disparando, ¿cachai? O sea, primero ya no es redonda, sino es subir y bajar. En realidad esto está rápido, aparece en una línea recta, pero en realidad es una carga exponencial y baja igual. Los picos de corriente se te escaparon, ya están sumamente altos. Y mira la corriente que está en la entrada, ahora son dos picos. Y son dos picos, te vas dando cuenta que están llegando a los 250 amperes. Pasaste de 20 amperes a 250 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que el condensador que colocaste es demasiado grande. Anda la simulación de nuevo y cambia ese condensador. Colócale ahora, en vez de tener 4 mili que hay ahí, colócale 1 mili. 1 m.
y corre de nuevo la simulación. Ahí están los lo que pasa es que lo que te puedo enseñar es de tu el arte que te va a pagar. Pero cuando sale de ¿La corriste? ¿Con un mini? No te van a simulación para ver cómo estés uno. ¿Están con dos pantallas usted o no? Mete todo en una sola pantalla, mete las dos cosas, el SimView y el asunto, para poder ver bien. Ya, entonces bueno, ahora no puedo ver la corriente. Muéstrame la simulación que estáis corriendo. Sí, pero eso no es un mílico. Por eso algo me extraña ahí. Abre el condensador. Colócale un mili. 1M. 1M. Un mili. Ok, ahora se corre la simulación. Ya, pues mira el condensador. Ahora ya sube en forma más curva, ¿cachai? Y después baja así. Si ya está teniendo un formato más aceptable. Y las corrientes ahora ya están en 100 amperes, pasaban de 20 a 100, o sea, subieron 5 veces, ya no subieron tanto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver tú? Que cuando recalcules los parámetros, tienes que ver si entre el valor mínimo y máximo llegáis al 5%, si estás llegando a 600 volts, la ondulación debería ser en torno de 30 volts. Entonces, cuando llegué a 30 volts con un condensador adecuado, ahí te quedáis parado. Y ahí obtenés la simulación correcta. Y ahí podéis buscar ese condensador después en la parte práctica. ¿Ya? Usted ha venido a clase, ¿no? Claro, que tienen que, acá la única forma de que ustedes entiendan es practicar, practicar y consultar antes. ¿Sí? Se juntan lo que tienen que estar. Si por algo yo dejo grabado estas instancias para que las puedan ver después y revisar, porque, o sea, a lo mejor todas las observaciones que ya le hice no van a tomar punto. Entonces les queda un video registrado que es exclusivamente para docencia, ojo, para que ustedes puedan entender y revisar lo que yo les dije y cómo tienen que corregirlo. Entonces lo que tienen que hacer acá es corregir las fuentes para que las corrientes les den en el formato adecuado, corregir los valores, calcular bien la tensión máxima que se debe aplicar a la fuente de entrada para que puedan obtener en la carga lo que se les está solicitando y verificar que esa tensión que se les está solicitando cumpla con el rendimiento de los 5% de ondulación. Cuando tengan todo eso funcionando bien, recién se ponen a hacer las demás cosas. ¿Estamos? ¿Tienen más consultas, no? O sea, después, o sea, con eso ya pueden correr la simulación ideal. Después van a tener que buscar el parámetro del condensador en los catálogos, ¿ya? Y ¿qué es lo que van a tener que hacer? Los diodos van a tener que colocar los diodos reales, o sea, van a tener que incluir una resistencia y una tensión a los diodos. Van a tener que colocar el condensador real, que normalmente va a ser un condensador más una resistencia, y van a tener que subdividirlo en paralelo para que esa resistencia no les provoque tanto problema como lo vimos en clase, y después vuelven a correr la simulación.
Entonces tienen que hacer como 3 simulaciones. Ideal, resistivo, después con el condensador ideal, en teoría, y después con el condensador y todos los parámetros reales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que en la segunda parte ya no van, o sea, va la tabla igual, pero ya no va la primera columna teórica. Me interesa más que el análisis se haga entre el análisis con condensador ideal y con condensador real. A ver qué variaciones tuvieron. Tuvieron pérdida, las corrientes se atenuaron, se agrandaron. Esas cosas tienen que empezar a analizar. Si el parámetro de tensión en un punto subió, bajó, si subió, cuánto subió, si bajó, cuánto bajó. Las corrientes igual. Tienen que analizar ondulaciones, tienen que analizar valores máximos, valores mínimos, antes y después. Antes sería el ideal con condensador y después con condensador y resistencia que es real. ¿Ya? Ese es el análisis que tienen que hacer para concluir y hacer todo ese feedback adicional. Entonces, toda la primera parte, si bien está armado el documento, tienen que hacer, bueno, y aparte de todas las correcciones que yo les puedo haber hecho en el informe, ¿eh? Las presentaciones, las figuras se presentan como están acá, así como me las están mostrando ahora, es como deben presentar las figuras, ¿ya? El análisis del valor medio lo tienen que hacer así, a lo mejor con más ciclos, para que el valor medio le dé un valor bastante más exacto. Pero cuando me vayan a colocar la figura en el documento, lo que tienen que hacer aquí es tomar la tensión, por ejemplo, inicial, la de fase, y graficar un ciclo, unos 2 o 3 ciclos, no más de eso. ¿Ya? Con 2 ciclos yo creo que están bien. ¿Por qué? Porque las cortan. Acá lo que tienen que hacer ustedes es que para calcular los valores medios, no les sirve como está acá porque igual es más bajo. Miren, la tensión en la carga que aparece 9,92, ¿ya? Y tienen un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hagan? Anda la simulación de nuevo y simula hasta 0,2. 0,2. 200 mil. Si tenéis 50 Hz, en 6 mil y tenéis 5 ciclos. Yo estoy pidiendo que simulé 20, o sea, 10 ciclos. 10 ciclos. No, no veo la simulación. Sí, ahí está. Entonces, eso es para calcular los parámetros. Para mostrarlos en la figura hay que hacer un arreglo. Entonces, ahí, echen a correr y muestren la simulación. No, estoy viendo el circuito todavía. Agradece que la gente los pueda resultar. Ya, entonces ahí tiene la simulación, ahí vuelvo apretado dice valor medio. A ver, sí. ¿Qué valor medio va a colocar ahí? Mira, ahora el valor medio en la carga llegó a 1000. ¿Te das cuenta? Ahora ese valor medio es más correcto porque tiene varios ciclos, porque te grafica lo que está en la gráfica. Entonces tiene ahí, coloca el valor de RMS. Con esa cantidad de ciclos te conviene, ahora el valor de RMS en la carga, ahí aparece el valor. Estos valores los puedes sacar solamente cuando tienes todas estas gráficas que aparecen aquí. ¿Está bueno? Ahora, ¿qué va en el informe? En el informe tienen que adecuar de mejor forma. Entonces, para adecuar de mejor forma, a lo mejor yo voy a ver, coloquen entre, anda donde dice X arriba, ya, coloca 0,18 a 0,2, porque quiero ver el estado estacionario. Ya, dale OK. Ya, ahí tienes un ciclo nomás. Tengo que ver otro ciclo más, o sea, para que quede bien. Cuenta que la curva ya es más curva, entonces, ándale X de nuevo. Colócale 0,16. Ya.
Eso que está allí es lo que ustedes deben presentar en el informe. Acá las curvas se ven, se identifican bien, tengo dos ciclos, es suficiente, pero todavía esa curva no se puede presentar en el informe porque las corrientes están muy bajas. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenéis que modificar el eje X de este punto y dejar que las corrientes se vean así como se ve la tensión en la carga. Se tiene que ver claramente. ¿Ya? Entonces ahí tienen que hacer los ajustes. Pero esta es una gráfica que se puede presentar en el informe. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes confunden las dos cosas. Esto lo repetí en clase, ¿eh? Dije, los valores medios y todo el asunto, y lo mismo que se hace con los osciloscopios, no se pueden integrar o calcular con pocos parámetros, con pocos ciclos de señal. Porque, el software y los equipamientos hacen el análisis dentro de la gráfica. Si tú tienes poca información, te calcula con poca información, por lo cual el valor te va a dar equivocado. Tienes que ponerle mucha información para poder calcular bien. Ahora, para presentar no puedes colocar esa gráfica muy extensa, porque al final y al cabo no se te va a ver nada en el informe. Pero una gráfica de este tipo, con los números del eje X y el eje Y suficientemente grandes para que se vean en la gráfica bien, y ojo, donde dice voltaje de carga, corriente, ahí tiene que decir tensión de entrada A, N, en vol, entre paréntesis. Tienen que modificar la leyenda, ¿ya? Porque todos los ejes tienen que estar con leyenda, leyenda y unidad. Abajo dice time S. Así tienen que estar acá todas las leyendas. Todo eso hay que modificarlo. Lo pueden colocar uno y de dos, claro. Tiene que estar el nombre de la gráfica, de la de leyenda, y tiene que estar la unidad. Eso es básico para cualquier figura. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? Sí, pues ahí tienen la referencia por lo menos para hacer la tarea. Ya, pues estaríamos entonces. Estaríamos. Pero tienen más consultas, con eso por lo menos pueden avanzar, pero tienen que entregar, volver a hacer un trabajo anexo a esto que ustedes están viendo, todas las observaciones. O sea, tienen que preocuparse del formato, preocuparse de presentar la figura, las ecuaciones no pueden ir copiadas, tienen que escribir las ecuaciones y numerarlas y después presentarlas antes. O sea, siempre tiene que haber, cuando aparezca una figura, una tabla o una ecuación, tiene que decir es la figura tanto, o la figura tanto muestra, o la tabla tanto exhibe o presenta, pero tiene que estar presentada. Y después los títulos correspondientes. O sea, ahí las ecuaciones están bien, pero no están presentadas. Arriba tiene que decir, tú no podés colocar ecuaciones, tiene que haber una descripción de cada ecuación. La ecuación uno presenta la resistencia en la carga, y no necesitáis colocar la resistencia en la carga, pero tiene que haber un texto que diga eso asunto. La ecuación 2 presenta la corriente media en la carga, o la ecuación uno 2 y 3 y 4 y 5 presentan los parámetros de la carga, bla, bla, bla. Eso es presentar las ecuaciones. Y más encima lo que tienes arriba también son ecuaciones y no lo numeraste. Si tú colocas algo es igual a algo, ya hay una ecuación. Sí. No, porque los resultados son parte del trabajo. Los anexos, cuando son información complementaria, tú puedes colocar y no puedes copiar pantalla. Lo que tienes que usar ahí en el PCIM es decir copiar imagen y la imagen se pega en los globos. Acá tú estás copiando la pantalla. Entonces, al copiar la pantalla no se ve nada. No sé si ustedes pueden leer ahí. Yo no veo nada. Claro, y la figura, cuando tú colocas figuras, las figuras se anexan. Hay una opción en el Word donde dice ahí, dice referencia, se crean las figuras y se dejan anexadas. No es necesario colocar un cuadro de texto, eso no se hace. Menos aún dejarlo con el borde del cuadro de texto. Eso tenés que eliminarlo. Entonces,
Claro, y la tabla está mala porque tenéis mala la simulación, pues, es bien simple. Te arreglan los valores. Pero para este caso necesitamos principalmente las dos últimas columnas, no la primera, no es necesario la primera. ¿Ya? Ya, muchachos, ahí estamos hablando que tengo otro reunión ahora. ¿Vale? Claro, no. Ah, pues, no.